Rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del profesor Víctor Villanueva. Bien, este fin de semana el presidente Luis Abinader comió con su dama en términos de mantener copada la atención mediática noticiosa del país, tanto con lo que tiene que ver con el proceso relacionado al PRM y sus reformas estatutarias para permitirle a él repostularse ante la nación, y segundo, con lo que tiene que ver con lo de la planta de Punta Catalina, por el escándalo que se ha armado, porque no tiene otra definición que un escándalo, al gobierno someter de manera sorpresiva ante el Congreso Nacional vía la Cámara de Diputados y hacer que se apruebe de manera sorpresiva, hasta sin la lectura de algunos congresistas, de ese documento, para que Punta Catalina tuviera ahí un contrato que permitiera la incursión de algunas figuras que nadie sabe quiénes son como accionista de la planta, sin haber inclusive hecho una auditoría como tal del valor de la planta, no solo en el costo de construcción de la misma, y sobre todo de darle facultades a una comisión técnica a manos de personas con intereses en el sector eléctrico, de intereses privados en el sector eléctrico, y que esta comisión tuviera tantos poderes y facultades que solo Dios pudiese haber tenido alguna intención de cambiar alguna actitud de ellos, porque hasta por el proceso de compra y contratación, de venta de acciones y todo eso, estaban facultados sin tener que solicitarle concurso ni opinión, ni siquiera al mismo presidente de la nación. Entonces, resulta con esto que eso tiene un denominador común, señores, y está en el hecho de que el PRM es una organización sin una noción ideológica, y lo hemos dicho en reiterados análisis y planteamientos en cualquier espacio que he tenido la oportunidad y el privilegio. Me refiero esencialmente a que apenas el día de ayer, después de haber tenido años de creado y de tener ya más de un año y medio en la conducción de la dirección del Estado, el PRM ayer apenas se define como un partido socialista. Y esto tiene un sustento histórico, porque el socialismo es una heredad que siempre estableció el profesor Juan Bosch cuando fundó esa organización, y también la enarboló Peña Gómez y la desarrolló vía la socialdemocracia con la Internacional Socialista, porque en eso Peña Gómez creía, y quedaba perfectamente encajada la noción ideológica, no solo por asumir esa representación de la socialdemocracia, sino porque el propio Peña Gómez era una figura orientada y que surgía desde las mismas entrañas de esta nación. Y esto tiene claramente una definición en donde el Partido Revolucionario Moderno, con toda esa heredad en los dirigentes que renunciaron al PRD y pasaron al PRM, su concepción es esencialmente socialdemocracia. Pero cuando usted ve en los hechos electorales, el PRM y anteriormente el PRD se decanta por las élites empresariales al momento de conducir esa organización política. En el caso de Antonio Guzmán, era un claro empresario. Jorge Blanco era un claro empresario del área jurídica, pero era un empresario. Cuando usted ve a Hipólito Mejía, es un empresario. Cuando usted ve a Miguel Vargas Maldonado, es un empresario. Cuando usted ve a Luis Abinader, es un empresario. Y eso denota claramente en que hay un divorcio entre la concepción socialdemocracia y lo que tiene que ver con el liderazgo que se elige para dirigir esa organización, que ha dado un solo resultado: división e inestabilidad política, porque
ya de por sí se plantea una dicotomía en el hecho entre la mentalidad capitalista de quien dirige empresas, y eso no es que esté mal, pero es así, y segundo, lo que es la concepción de la toma de decisión y la ejecución del presupuesto y de las políticas públicas desde una óptica socialdemocracia. En la socialdemocracia, la sociedad prima. El capital es un elemento secundario que inclusive tienen activos radicales que plantea que del capital tiene que ser redistribuido entre todos, en condición de igualdad, cuando también es falso y no puede ser así, porque ya eso es una antesala a lo que es el comunismo. Pero para no irme tan lejos y quedarme esencialmente en el contexto actual, usted tiene una administración dirigida desde el presidente, la vicepresidenta, el ministro de la presidencia, el ministro administrativo de la presidencia, la misma secretaria general de ese partido antes de entrar a la alcaldía en esta aventura política, lo que se dedicaba era a empresas y no ni siquiera a la dirigencia, ni siquiera Macarrulla nunca ha dirigido nada. Ahí solo Paliza tiene una trayectoria dirigencial, pero su ADN indistintamente también lo comparte de la concepción empresarial. Entonces, cuando usted ve situaciones como el primer presupuesto que emitió, que llevó al Congreso Luis Abinader, y que tuvo que provocarle también un frenazo y poner la reversa, porque literalmente quiso cargar a modo impositivo a la clase media y la clase baja de este país. Y en la reacción social a los primeros días de su gobierno, la reacción social fue que llevó a que el presidente Luis Abinader pusiera la reversa. Pero cuando usted ve también un conjunto de decisiones, como es el tema de la misma reforma fiscal, que es necesaria, que el país necesita, el propio presidente tuvo que poner la misma reversa. Cuando usted ve este tema de Punta Catalina, y que lo que se evidencia, lo que ya había evidenciado en otras iniciativas de seguir cargando a la clase media de este país, el propio presidente acaba de anunciar anoche que ponía la reversa. Y no es el hecho de que el presidente escucha al pueblo y que escuchando al pueblo yo me retrato, no. Es que usted va al gobierno no a improvisar. En el gobierno usted tiene que tener inclusive la visión de nación para cuando el colectivo no esté de acuerdo, si usted tiene debidamente definido cuál es el objetivo, usted tiene que tener clara la decisión y firme la decisión de lo que le convenga al colectivo. Pero para esto usted tiene que pensar por el colectivo, no para su clase, no para las élites que deben estar, pero no así. No en dominio, sino en coparticipación. Porque si nadie genera riqueza, ¿qué vamos a distribuir aquí? Entonces nosotros necesitamos los que hacen riquezas para el país, los que generan empleo, capital. Eso es esencial. Pero lo que yo no creo es en el factor dominante de clases. Ya ahí no, porque se desequilibra el juego y entonces, ¿qué es lo que quedará como contrato social de esta nación? Entonces, cuando usted ve al presidente Luis Abinader estableciendo la reversa como una premisa para toda la iniciativa de desarrollo de la nación, pues entonces está claro ahí que la improvisación es su norte. O es improvisado o hay contubernio de clases. Pero eso ya, la definición de eso no estará ni siquiera en el resto del mandato del presidente Luis Abinader. Eso habrá que analizarlo ya a la salida del poder, cuando sea del presidente Luis Abinader. Pero insisto que no puede haber, no puede conjugarse a la vez capitalismo, porque ni siquiera es ideología, es una mentalidad, con socialismo, porque el resultado es que cada vez que tengan que tomar un proyecto de la nación, como el caso de Punta Catalina,
prima los intereses de las élites y nadie piensa, y ni siquiera lo han invitado al palacio a algún representante, nadie piensa en el colectivo de la nación.